Saludando como siempre, Marcela Cantu Cortés, hola, buenos días. Ana Pichardo, buenas noches, don Vicente. Me quedé esperando su respuesta sobre el taller del 4 de julio. Bueno, mándame tu correo porque lo he estado buscando para contestarte y no lo encontraba. No sé si no lo tengo o es que lo he perdido, pero bueno, mándame tu correo a la dirección. Alicia Collins, buenas noches. En este momento están tronando muchos cohetes fuera de mi casa. Bueno, seguramente hay alguna fiesta, ¿no? En estas fechas, ahí por donde tú vives. M, buenos días a todos. Joaquiana, ¿tengo tu correo? No, es Ana, no tengo tu correo. Aquí me he equivocado al ponerlo. Por eso después te pido que me lo mandes, por favor. Marta López, buenos días. Hola Marta, ¿qué tal? Lucy Ramírez, hola, hola Lucy, Adelaida Zuluaga, buenos días, Vicente y todos aquí lista para escucharle de nuevo un tema tan interesante como todos. Buen día, un saludo. M, buenos días a todos. Alejandra Kohler, buenas noches, don Antonio. Buenas noches a todos desde Lima, Perú. M, no me regañe don Antonio, pero el pasado viernes me enfrenté al narcisista desenmascarándolo. Me dijo que había comido varias veces con sus hijos y su ex, que la llevaba a casa alguna vez. Bueno, yo no digo que en primer lugar, que uno no deba regañar al narcisista, ¿no? Hay momentos en los que hay que hacerlo, ¿no? Que en general lo mejor es ignorarlo, ¿no? Es no confrontar con él. Pero claro, hay situaciones a veces que se pasan de la raya y uno tiene que fijarle los límites, ¿no? En este caso yo no sé si tú convives con él o cómo es la situación, pero bueno, por lo que veo él ha estado haciendo algunas cosas con tus hijos con las que tú no estás de acuerdo y me parece bien que cuando hay algo en lo que es importante y tú crees que hay que fijar unos límites respecto a algunas cosas importantes, pues que lo hagas, o sea, que no pasa nada, ¿no? Lo que yo digo es que hay que evitar la confrontación diaria, esa confrontación rutinaria de estar todo el día discutiendo, de caer en la trampa del narcisista, de cuando trata de provocarte para que tú reacciones, para que tú le contestes y así el tener una disculpa para atacarte más fuertemente, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Pero es cierto que hay ocasiones en que hay que poner límites, en las que hay que dejar las cosas claras y entonces en esos momentos, por supuesto, que hay que enfrentarse con el narcisista y hay que decirle las cosas como son. De hecho, en el canal tenemos muchos vídeos de cómo dejar en evidencia a un narcisista, cómo atacar a un narcisista, cómo conseguir que el narcisista pase vergüenza y bueno, todos esos vídeos la razón que tienen es esa, la de que hay momentos en los que hay que fijarle límites, hay momentos en los que la presión del narcisista es demasiado fuerte y hay que hacer algo para frenarla, porque si uno calla esa presión va en aumento, con lo cual eso cuando decimos que hay que no hacer mucho caso al narcisista y hay que tratar de no confrontar con él, a lo que nos referimos es a eso, a esas provocaciones que vienen por parte del narcisista y lo que busca es nuestra respuesta, es que nosotros respondamos para él tener la disculpa para enzarzarse en una discusión o en una serie de acusaciones, ¿no? Lili70, buenos días, raza de bronce. Buenas noches, doctor de Vicente desde México. Carmen Gil, buenas noches, bendiciones, gracias. Mabel C, hola a todos desde Argentina, con mucha lluvia. También la lluvia es buena en muchas ocasiones, sobre todo en un país tan agrícola como Argentina. Me imagino que habéis pasado también, recuerdo, una época de sequía bastante importante, entonces es bueno también que llueva, que los embalses se llenen de agua para tener reservas. Elizabeth Payano, buenos días para todos, muchas gracias, excelente canción, muy positiva y coge uno valor de soñar con ver la luz en medio de la oscuridad para finalmente lograr la salida. Efectivamente, Elizabeth, vídeos, señor Antonio de Vicente, saludos desde Acapulco, sus vídeos han sido de gran bendición para mí, muchas gracias, es mi primer en vivo. Pues bienvenida, vídeos.
Espero que lo disfrutes. No sé si es un vídeo al estilo clásico, no sé si es un directo al estilo clásico de los que se hace la mayoría de la gente, porque aquí damos mucha importancia a la interacción con las personas que participan más que al hecho de exponer un tema en concreto, ¿no? Raza de bronce y se ve bien. Muchas gracias. Besaida Rosario, buenas noches señor Vicente desde Massachusetts, USA. Lili70, qué chula la canción. Carol, buenas noches desde Guatemala. Mayelin López Naranjo, hola, muy buenos días, saludos desde Cuba. Bienvenida, una nueva cubana. Cada día son más los de esa isla maravillosa que se van incorporando a este directo. Ya son varias las personas desde Cuba, ¿no? Mirta Palomeque, buenas noches don Antonio, desde Tucumán, Argentina. Bendiciones a todos. Helen 89, Día de la Independencia. Ah, amigo, claro. Sí. Es el Día de la Independencia en Estados Unidos, efectivamente, sí. Porque bueno, nosotros ya estamos a día, en Europa estamos a día 5 del 7, vosotros estáis en la noche del 4. Efectivamente, por eso es la fiesta. Bueno, enhorabuena, felicidades a todos los que estáis en Estados Unidos, que estáis celebrando este Día de la Independencia. M dice, no convivimos, los hijos son suyos con su ex esposa. Ah, amigo, muy bien. El Lili 70, ¿qué es el hoovering, Vicente? Es cuando el narcisista nota que te alejas de ella, te quiere hacer volver a su jaula, las madres narcisistas lo suelen hacer. Bueno, el hoovering viene de una... es cuando, normalmente se llama cuando el narcisista vuelve, ¿no? Cuando el narcisista vuelve llama a tu puerta, cuando esta expresión viene de una marca de electrodomésticos de Estados Unidos que se llama Hoover, que, bueno, hay diferentes teorías de por qué se emplea esta expresión, ¿no? Yo voy a dar la que yo creo que es la más acertada o la más adecuada para la explicación, que es que se refiere a esos vendedores ambulantes que iban de casa en casa ofreciendo las aspiradoras, ¿no? Hay gente que busca el término ese de aspirar, hablan de que el narcisista te aspira o cosas así, pero yo creo que eso está cogido muy por los pelos, ¿no? La explicación más convincente que yo encuentro es eso, que eran vendedores muy agresivos que llegaban a tu casa y trataban de a toda costa entrar en tu casa para mostrarte la aspiradora porque sabían que si te hacían una exhibición era muy fácil que tú la compraras, ¿no? Entonces utilizan técnicas muy agresivas de venta, se presentan en la casa e insisten en que tú les dejes hacer una exhibición, utilizan la técnica famosa del pie en la puerta para conseguir hablar contigo, empiezan a decirte cosas que hacen ver que si tú no aceptas esa exhibición eres poco menos que una persona inconsciente o una persona tonta. El caso es que con una serie de técnicas de manipulación consiguen entrar en tu casa y una vez que están dentro de tu casa con su aspiradora para hacer la exhibición, siguen utilizando toda una serie de técnicas de manipulación hasta que al final consiguen el objetivo final, que es venderte la aspiradora. Esto, trasladado al mundo del narcisista, se refiere a cuando el narcisista regresa, quiere entrar de nuevo en tu casa, entonces emplea todas estas técnicas de manipulación, empezando por la técnica del pie en la puerta, que significa un arma que lo que hace es permitir que tú abras ese espacio y le permitas entrar, pues del tipo desde empezar a hablarte de antiguos recuerdos, de despertar en ti la añoranza, referirse a los tiempos que fueron buenos en compañía del narcisista, hasta que una vez que consiguen entrar dentro, y una vez que consiguen entrar dentro empiezan a utilizar todo eso que ya conocen de ti, tus puntos débiles, para provocarte, para que al final vuelvas a caer de nuevo y vuelvas a establecer la relación con ellos, o simplemente conseguir lo que ellos pretenden. A veces simplemente es humillarte, vejarte y después se van de nuevo, ¿no? Pero bueno, en realidad hoovering se refiere a esa marca de electrodomésticos. Yo creo que a esas técnicas agresivas, manipulatorias, para conseguir venderte la aspiradora, que es muy parecido al sistema que emplean los narcisistas para volver a entrar de nuevo en tu vida una vez que se han marchado.
A ver qué más preguntaba. Me pregunta si las madres narcisistas lo suelen hacer. Sí, sí, todos los narcisistas. Por ejemplo, las madres narcisistas lo hacen bastante con sus hijos, ¿no? El emplear esa técnica para hacer que sus hijos vengan. En este caso, bueno, se pueden dar muchas versiones, ¿no? Pero las madres narcisistas muchas veces lo que hacen es algo parecido a esta técnica de hoovering, pero es para conseguir que los hijos, por ejemplo, regresen a la casa de la madre, que estén pendientes de ella. Por ejemplo, dentro de estas técnicas de manipulación que usan las madres narcisistas, pues están, por ejemplo, el hacerse las enfermas para hacer que los hijos se preocupen, que los hijos estén comunicar noticias falsas sobre algunos aspectos, por ejemplo, que hay una persona que está tratando de engañarlas para quitarles la propiedad de la casa, para hacer que sus hijos vengan y se preocupen y estén pendientes de... Y lo único que trata realmente la madre es de atraer la atención de los hijos, ¿no? Bueno, aprovechamos ya que estamos hablando de las madres narcisistas para volver a hacer un poquitín de publicidad. Recordar que tenemos en Amazon a la venta los libros La madre narcisista, que habla de todo esto que estamos comentando aquí, de cómo las madres manipulan a los hijos, incluso cuando son adultos, para conseguir tenerlos sujetos, cómo esa experiencia con una madre narcisista sobre unos hijos completamente indefensos provoca una serie de traumas que después se van a arrastrar a lo largo de toda la edad adulta. Todavía el lunes una persona nos comentaba que sufría una serie de traumas generados por haber convivido con una madre narcisista. En ocasiones esta persona sentía como que era narcisista porque tenía conductas de narcisista, y comentábamos precisamente que lo que ocurre es que cuando un niño se educa en un ambiente de una madre narcisista, adopta determinadas costumbres, determinados hábitos, porque es lo que está viendo en su casa. No quiere decir que sea narcisista, sino que ha adoptado determinados hábitos de una persona narcisista. Esto, por supuesto, tiene solución. Aquí en el libro hablamos de todos esos asuntos, de cómo se solucionan ese tipo de cosas. ¿Cómo se lo explico al corazón? El último libro que hemos publicado, que se trata de cómo reconstruir la vida una vez que te alejas del narcisista o de cualquier otra persona tóxica. La piedra gris, que es la técnica para convivir con un narcisista. Por ejemplo, el caso que veíamos aquí de una señora, una persona que está separada de su pareja, pero tiene que encontrarse con ella en momentos determinados, bien sea porque tienen negocios a medias, porque tienen hijos en común, porque tienen algún problema que resolver. En esos casos es muy importante aplicar la piedra gris. También para esas personas que están pensando en aplicar el contacto cero, pero están haciendo todos los preparativos, y para tratar de no sufrir en ese tiempo hasta que logren tener todo preparado para el contacto cero, está la técnica de la piedra gris. Cómo reconocer a un narcisista, las cuestiones que siempre se plantean de distinguir cuáles son los síntomas para identificar a un narcisista, diferenciarlo de un psicópata, de un sociópata, cuál es el origen del narcisismo, cómo evoluciona y cómo se desarrolla en la edad adulta el narcisismo. Todo eso está aquí explicado. El contacto cero, que es la Biblia, es la técnica esencial para alejarse de un narcisista con éxito, no alejarse y tener que volver de nuevo a sus garras, a su dominio. Aquí se explica perfectamente cómo aplicar la técnica del contacto cero. Y por último, la dependencia emocional, que es ese obstáculo que hace que permanezcamos al lado del narcisista sin ser capaces de alejarnos de él, precisamente porque se ha generado una dependencia emocional, que no es amor, aunque todas las personas lo confundan con el amor. La dependencia emocional no es estar enamorado, sino es haber creado una serie de vínculos que somos incapaces de romper, aunque nos duelen. Y ya por último anunciaros que ya tenemos en la imprenta el último libro que vamos a publicar, que es un libro diferente a esta colección. Va a ser un libro de un precio considerablemente mayor, que se titula Picasso, el gran narcisista, que trata sobre la vida de Picasso, sobre sus relaciones, sobre sus amigos, sobre su familia, en donde explicamos por qué creemos o por qué sabemos que Picasso era un gran narcisista. Ahí se van viendo todas esas características que tienen los narcisistas, de cómo maltratan a sus parejas, de cómo las manipulan. Incluso después de que se alejan, Picasso
sigue manipulando y controlando a todas sus parejas, o intentándolo al menos. Alguna, la verdad es que se le escapó precisamente porque eran personalidades muy potentes, porque eran la personalidad tipo A, ¿no? Pero son las menos, ¿no? Dentro de toda esa cantidad de mujeres que pasaron por la vida de Picasso, vamos viendo sobre todo las más importantes, cada uno de los casos, aquellas que oficialmente fueron sus parejas. Vamos viendo cómo se desarrollaba esa relación narcisista con ellas, cómo las hacía sufrir, cómo las maltrataba, cómo después de que se alejaban de él, en muchos casos las castigaba, en otros casos hacía que siguieran siendo dependientes de él. Bueno, todo eso lo analizamos, vemos cómo eso también tuvo repercusión en su pintura, cómo su pintura va cambiando a medida que se va encontrando con diferentes mujeres con las que tiene relación, dependiendo de la respuesta que le den esas mujeres, dependiendo cómo esas mujeres asuman ese narcisismo de Picasso, esas humillaciones, dependiendo de cómo respondan, así aparecen en los cuadros, así evoluciona la pintura de Picasso. Y vemos también el sustrato psicológico de toda la pintura, de todo el desarrollo de Picasso, que sabéis que ha sido el gran genio del siglo XX. Ha tocado prácticamente todos los tipos de pintura, todas las especialidades de pintura del siglo XX. Ha sido un transformador de la pintura, de la técnica, de los temas. Y la verdad es que yo creo que es un libro que ha quedado bastante interesante. No es para nada para expertos en pintura ni para aficionados al arte. Por supuesto que estas personas lo van a disfrutar también, pero es un libro que está a la altura de todo el mundo para que todo el mundo pueda disfrutar leyéndolo. Bueno, seguimos con... vamos a ver por dónde estábamos. El día de la independencia... Gloria Cuellar, un poco tarde, pero aquí estamos. Nunca es tarde si la dicha es buena, Gloria. Carol, disculpe don Antonio, llevo 3 días de no tener comunicación con el Narciso, estoy desesperada sin él, no quiero hablarle, pero se está victimizando por estados de WhatsApp, siempre quiere que le ruegue. Bueno, yo creo que ahí el narcisista te está aplicando la ley del hielo. Carol, en este caso te recomendaría que leyeras el libro Dependencia Emocional. Yo creo que tú tienes dependencia emocional con el narcisista, me dices que estás desesperada después de 3 días sin el narcisista, yo creo que debes leerlo. Recuerda que el narcisista no te ama, el narcisista solo hace una interpretación para que tú creas que en realidad te ama, cuando lo que quiere en realidad es explotarte, es humillarte, es causarte daño para él disfrutar con ello. Helen 89, gracias, aquí es noche en Estados Unidos. Besaida Rosario, señor Vicente, los narcisistas ponen nombre con burla a la víctima. Sí, cualquier cosa que sepan que humilla a la víctima lo van a hacer, y una de las cosas que suelen utilizar es ponerle motes, ponerle apelativos, ponerle nombres que le molesten a la víctima, por ejemplo, llamarla gordi, llamarla pequeñita, llamarla cualquier rasgo peculiar que tenga la mujer y que le moleste, que se lo estén resaltando, pues lógicamente el narcisista va a hacerlo para hacerla sufrir y para, sobre todo, destruir su autoestima. Blanca López, señor Antonio, buenas noches. ¿Los hijos están en peligro si conviven con su papá narcisista? Bueno, yo creo que la pregunta no está bien planteada, en el sentido de que el problema no es si los hijos están en peligro, o sea, en peligro realmente lo que está es su integridad psicológica, ¿no? Pero no en peligro, a no ser que se trate de un psicópata. Pero de todas formas el problema es que no se puede separar legalmente a los hijos del padre, a no ser que un juez lo decrete, y el juez solamente va a decidir que se separen si ya ve que existe un daño físico, sobre todo. El daño psicológico es muy difícil de demostrar, es casi imposible de demostrar, con lo cual el plantearse que alejar a unos hijos de un padre no se puede hacer. Entonces hay que asumir que esos hijos tienen que vivir con un padre narcisista. Lo que hay que hacer es tratar de ofrecerles la otra contraparte con cariño, con confianza, con amor, tratar de hacerles ver que existe otra forma de ser, otra forma de entender la vida, de manera que a medida que el hijo se va desarrollando vaya viendo las diferentes formas de ser que tienen sus padres, ¿no? Y al final
él elija y él decida, pero que tenga un contrapeso al efecto negativo del narcisista, pero nada más se puede hacer porque no puedes alejar a unos hijos de un padre, ¿no? Lourdes Magdalena, Antonio, saludos para usted y para todos de las Islas Canarias. Seguimos en pie. Muchas gracias, Lourdes. Raza de Bronce, hola, Carol, sugerencia. Bloquea el narciso, no busques ni preguntas, nada sobre él. Empieza tu nueva vida con algo que te agrade y ayuda a olvidar. Un abrazo. Efectivamente, buenos consejos de Raza de Bronce. Laura Jorritma, buenos días, noches a todos, saludos desde Holanda. Paola, buenas noches, yo estoy separándome. A ver un momentín. Estoy separándome de un narcisista, estando aún en la misma casa, y si es posible sobrellevarlo hasta que ciertas condiciones se den, uno pueda irse del personaje. Bueno, en esos casos es donde yo comentaba que es muy importante la aplicación de la técnica la piedra gris, que es precisamente para eso, para poder sobrellevar esa situación hasta que uno pueda alejarse del narcisista. Aquí explicamos todos los pasos para aplicar la piedra gris, explicamos cómo hacerla para que uno no sufra en su propio cuerpo los efectos de esa técnica. Es una técnica de aislamiento emocional, de coger distancia con el narcisista para poder sobrellevar ese tiempo mientras uno se prepara, se organiza para alejarse del narcisista. Paola dice amarse a sí mismo, cuidarse físicamente y fortalecerse mental y espiritualmente es la clave, por supuesto que sí, un buen consejo. Laura Jorrisma, Karel, apoyo a Raza de Bronce, ya diste el primer paso, lo difícil es empezar con el contacto cero, aguanta y sigue con tus cosas, te ahorrarás mucho dolor. Efectivamente, Paola, no darles combustible, no peleas, ignorarles, imponer límites es súper importante. Él mismo dice que conmigo no pudo. Muy bien, muy bien. Ya aquí ya superaste al narcisista, Paola. Raza de Bronce, hola Laura Jorrisma, un abrazo hasta Holanda, perdón, estaba algo ocupado, solo escuchaba. Helen 89, siento un descanso, un alivio al verme alejado de una madre así. Ella me decía que tenía que adorarla más que a Dios porque ella me había traído al mundo. Cuando cumplí 23 años ya nunca viví con ella. Realmente la madre narcisista está esperando la adoración de las personas que la rodean, no solo de los hijos, sino también de las otras personas que la rodean, y es una persona absolutamente absorbente, una persona pero absorbente en el sentido de que absorbe la energía de las personas que le rodean. Laura Jorrisma, gracias Raza de Bronce. Yaquelia Oliveira Barbosa, buenos días doctor Antonio. Hola Yaquelia, buenos días. Helen 89, le dejé de visitar porque solo eres humillación y críticas. Hoy un año de contacto cero. Muy bien, es duro, el primer año sobre todo es duro, el año del contacto cero, pero una vez que uno se va alejando ya va normalizando su situación y su vida. Normoyux, Blonde O, si son conscientes del dolor que provocan, como lo piensan, qué goce verte sufrir, es que no lo comprendo. Bueno, lo que pasa es que para una persona normal es difícil de comprender que alguien goce haciendo sufrir a los demás, pero para el narcisista es una demostración de su poder. No existe mayor poder que hacer sufrir a las personas, que controlar sus emociones, ¿no? No es el hecho de que disfruten porque te ven sufrir, sino disfrutan porque son ellos los que te provocan el sufrimiento. Eso es lo que realmente les satisface. Si el sufrimiento te lo provocara otra persona, seguramente hasta les molestaría incluso, ¿no? Que otra persona interviniera sobre tu vida. Lo que les gusta es ser ellos los que provocan ese dolor. Ricardo Sánchez Mendoza nos dice, no sé cómo es que no soy un narcisista, mis padres lo son, toda la vida me han hecho bullying y luego de un tiempo me comporté como un narcisista para defenderme, pero me doy cuenta de que yo tengo honor y no debo comportarme como uno, y uno debe aprender a vivir y hacerse respetar por sus intereses sin dañar a nadie, pero tampoco poner a nadie como prioridad antes de ti. Me entristece y avergüenza haber llegado a los 21 años y conocer apenas a esta edad el sentido del honor y la dignidad. Bueno, Ricardo,
El hecho de ser hijo de narcisista no presupone que uno vaya a ser narcisista en absoluto. Sí, a veces quedan hábitos, quedan costumbres, quedan conductas que uno ha aprendido en la infancia, porque claro, al convivir con un narcisista uno piensa que lo normal es eso, que lo normal, por ejemplo, es utilizar la manipulación para conseguir las cosas, entonces quedan esas conductas, pero bueno, afortunadamente tú te has dado cuenta de esa situación, eso es lo más importante de todo, porque eso te permite transformar tu vida, te permite evitar ese tipo de hábitos, de conductas. En el momento en que uno se da cuenta y empieza a cambiarlo, tiene tiempo de sobra para cambiar esa forma de ser, para comportarse adecuadamente, para dejar atrás a esos padres narcisistas, para rehacer su vida. Entonces, siempre el mensaje tiene que ser un mensaje positivo, de que siempre podemos gobernar nuestra vida, podemos transformarla y podemos darle la vuelta y ser felices y disfrutar con una vida sana y una vida adecuada. Paola, ahora solo te falta el acuerdo de separación y estoy planeando hacerlo en el último momento, asesorándome de un abogado, quedándome en un hotel. Una vez mudé mis cosas a mi país. Muy bien, es muy importante asegurar las partes legales, no solamente quedarse con la separación física, sino asegurar que se hace todo correctamente legalmente, porque si no después el narcisista puede utilizarlo para vengarse o para sacar beneficio, ¿no? María F., hola, buenas noches. ¿Por qué cuesta tanto tomar la decisión de alejarse? Leí y escuché muchísimo. Bueno, sobre todo suele ser, bueno, hay muchos condicionantes, ¿no? Uno es la falta de libertad a la que le lleva las conductas anteriores del narcisista. Por ejemplo, una de las cosas que el narcisista suele hacer es aislar a la persona. Cuando te quitan el soporte social, que son los amigos, que es la familia, te distancian de tu propia familia, a veces te quitan la libertad económica porque te obligan a dejar el trabajo que tienes, te obligan a no tener recursos económicos, en muchas ocasiones ni siquiera tener tu propia cuenta en el banco, de forma que todo eso hace muy difícil que una persona pueda alejarse porque no tiene libertad de movimientos. Eso por una parte, pero por otra parte también está la dependencia emocional, que eso ya afecta al plano psicológico. La dependencia emocional es cuando la persona cree que realmente ama al narcisista, cree que no puede vivir sin el narcisista, cree que es dependiente emocionalmente del narcisista, y superar esa dependencia emocional es un problema psicológico, es un problema que uno tiene que resolver dentro de su mente, que ya no influye en los aspectos externos como la independencia económica o como la independencia social, ¿no? El tener amigos, tener recursos para poder hacerlo, ¿no? Por eso es tan difícil a veces alejarse de un narcisista. Bueno, vamos a dejar aquí para pasar porque se nos va el tiempo. Vamos a dejarlo aquí en Laura Jorritma y después continuamos vamos a pasar ahora al tema que íbamos a tratar hoy, que son las trampas del narcisista para causar daño en la relación. Vamos a ver algunas de las trampas, de las muchas, porque la verdad es que los recursos del narcisista para provocar daño son infinitos. Siempre saben encontrar algún punto, dependiendo de cada persona, saben encontrar algún punto para hacerte daño, saben buscar tus puntos débiles para causar el mayor daño posible. Hoy vamos a ver, no sé, son 8 o 9 aspectos en los que suele incidir el narcisista. Todo esto hablamos de incidir malintencionadamente, o sea, actuar sobre la víctima para causarle daño, para hacerla sufrir. Lo que antes nos preguntaba M, me parece que era, o Paola, no recuerdo, que por qué disfrutaban haciendo daño. Pues por eso, porque de esa forma ellos controlan la situación, de esa forma saben manejar a las personas, saben conseguir aquello que quieren, consiguen ellos que se impongan sus criterios, que se impongan sus normas. Si no fuera de esa manera, es difícil que las personas aceptaran el transigir con todas las cosas que exige un narcisista en su vida normal, ¿no? Bueno, la primera de estas trampas o de estos daños, de estos engaños, estas manipulaciones que hace el narcisista es la culpa. El narcisista maneja la culpa
como una herramienta más, maneja la culpa como un instrumento de manipulación, como un instrumento de tortura, como un instrumento de vejación sobre las personas. Es capaz de provocar ese sentimiento en las personas. Quizá uno de los sentimientos más desagradables que puede tener una persona es el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa verdaderamente afecta a la autoestima, ¿no? Cuando uno se siente culpable, uno no solo se siente culpable, sino uno se siente idiota, uno se siente tonto, uno se siente porque uno cree que lo que ha ocurrido es culpa de uno mismo, y si es culpa de uno mismo es porque uno ha sido negligente, porque no ha sabido actuar adecuadamente, porque ha cometido errores, porque ha hecho las cosas mal. Eso es lo que provoca el sentimiento de culpa. Pero lo que pasa es que cuando es el narcisista quien te inyecta, quien te hace sentir ese sentimiento de culpa, generalmente no es más que una manipulación. En realidad tú no tienes ninguna razón para sentirte culpable, pero él sí hace que te sientas así. Entonces es realmente una manipulación mezquina, terrible, porque ya os digo que el sentimiento de culpa es uno de los sentimientos más desagradables que hay, más tristes que hay y que más afecta a la autoestima porque te hace dudar de ti mismo, te hace no estar convencido de las cosas en las que verdaderamente creías. El narcisista es capaz de provocar que aquellas cosas que él hace mal, aquellas cosas que, de las que él es el responsable, es capaz de transmitirte a ti ese sentimiento de culpa, ¿no? Y si la culpa de por sí, cuando es de uno, ya es dolorosa, imaginaros cuando la culpa es de otro, te la transfiere a ti y encima machaca y machaca sobre ese aspecto, porque no solo te hace sentir culpable, sino que después te machaca sobre esa culpabilidad, ¿no? Bueno, esto lo saben perfectamente todas las víctimas de los narcisistas, como es el hecho de sentirse culpable por algo que ha cometido el narcisista, ¿no? Y que nunca lo reconoce. En segundo lugar, la segunda trampa, la segunda manipulación, el segundo instrumento que tiene el narcisista para hacer daño, para provocar dolor, es la inseguridad que generan las personas. Te hace dudar de todo. Aplica técnicas como el gaslighting, que te hacen no creer ni siquiera en tus propias percepciones, ¿no? Te hace cosas que, por ejemplo, tú has dicho, él te hace creer que no las has dicho. Cosas que ha dicho el narcisista te hace creer que nunca las ha mencionado. Cosas que han ocurrido te hace creer que nunca han ocurrido. Eso es lo que la técnica del gaslighting. Eso te da un sentimiento de inseguridad. El hecho, por ejemplo, de no saber si realmente te ama o no te ama, de la duda que tienen todas las víctimas del narcisista, ¿realmente me ama o no me ama? ¿Me quiere hacer sufrir? ¿Cuántas personas preguntan en el chat? ¿Realmente el narcisista puede amar? ¿Realmente me quiere? Y si me quiere, ¿por qué me hace sufrir? Esa duda constante crea una sensación de inseguridad tremenda que también afecta enormemente a la autoestima, porque no podemos confiar en nosotros mismos, porque tenemos dudas respecto a todas las cosas que ocurren. Una vez que uno duda de sí mismo, uno no tiene claro cuáles son los sentimientos que tiene una persona hacia uno, empieza todo ese proceso de no creer en nada, de no estar seguro de nada, esa incertidumbre tremenda que embarga a las víctimas de los narcisistas y que es tan terrible, ¿no? En tercer lugar, otra arma que emplea el narcisista para causar daño, para hacer sufrir a las personas, es el despertar la compasión. El narcisista en estos casos se hace la víctima, hace que veamos como que es una persona que es merecedora de pena, que es merecedora de compasión, y sabe utilizar eso para que le perdonemos enormes meteduras de pata, enormes daños que ha provocado cuando él cree que se ha pasado de la raya, que es posible que por eso vaya a perder a su víctima, que la víctima se le vaya a escapar. Lo que hace es empezar a dar compasión, empezar a decir que tiene problemas, empezar a decir que está enfermo, que tiene dificultades en su trabajo, que vive en una situación de estrés tremenda, que todo el mundo le ataca, que nadie lo tiene en consideración, que es una persona sensible. Esto de la compasión es especialmente significativo en los narcisistas vulnerables, en los narcisistas encubiertos. Suelen utilizar mucho el despertar la compasión en las otras personas como un elemento de manipulación para conseguir aquello que si lo plantearan directamente no lo lograrían, pero utilizan esta trampa de hacer sentir como que son personas que la vida les ha venido mal, como que siempre les ha tocado la cara B de la realidad,
y que realmente merecen tener otra oportunidad, merecen que uno se preocupe por ellos, merecen que uno se entregue a ellos, ¿no? Todo esto no es más que una manipulación para conseguir atraer la atención de las personas. En cuarto lugar, una de las técnicas que más utilizan los narcisistas, y hay que tener mucho cuidado con ella, es el tema del ego, de hacer sentir a la persona como importante. Y hay que tener mucho cuidado con esta técnica porque es una técnica positiva. Las técnicas positivas son aquellas en las que no te humilla, sino que te ensalza, y esas son las más peligrosas porque, si recordáis, siempre hablamos de este refuerzo intermitente que crea tanta adicción. Este refuerzo intermitente, en la mayoría de las ocasiones, se refiere al ego, a la vanidad de la persona. Cuando el narcisista te alaba, cuando el narcisista te dice eres la persona más importante de mi vida, cuando el narcisista te dice no podría vivir sin ti, si me faltas me mato, si me faltas mi vida carece de sentido. Todo ese tipo de cosas que dice el narcisista son mentiras en primer lugar, y en segundo lugar no son más que interpretaciones para darte a ti un refuerzo positivo, para hacerte creer que realmente te ama, que realmente te necesita, que realmente eres una persona importante de su vida. Eso hace que se genere muy fuertemente la dependencia emocional. Siempre decimos que ese refuerzo intermitente es el que hace que ese vínculo que existe con el narcisista se vaya fortaleciendo. La persona, aparte de todo lo que habíamos visto anteriormente, de que vive en la incertidumbre, vive en la inseguridad, no sabe realmente, viven con un sentimiento también de culpa, no sabe realmente qué tipo de relación, no acaba de calibrar qué tipo de relación tiene con el narcisista. En unas ocasiones siente una cosa, en otras ocasiones siente otra, y de repente llega el narcisista y le va diciendo todo este tipo de cosas. Al final uno cree que realmente el narcisista ama a su pareja, o la narcisista ama a su pareja, pero que hay inconvenientes que impiden que esa relación sea normal, que hay sucesos que hacen que esa relación tenga problemas, con lo cual la persona termina convencida de que realmente vive en una relación de verdad, que es una relación muy apasionada, que es una relación muy tormentosa, pero que sí es una relación de amor, cuando todo eso es falso, cuando todo eso no es más que una estrategia para potenciar y desarrollar esa dependencia emocional. En quinto lugar, ya cuando las cosas no le funcionan, cuando ya ve que sus manipulaciones no están dando el resultado deseado, recurre a otra técnica más de manipulación, que es la intimidación. Esta ya es una técnica directa, no simplemente es el amenazar a la persona, el decirle tú no vas a poder vivir sin mí, te voy a quitar los recursos económicos, voy a impedir que encuentres trabajo, no te va a ir bien con nadie, te voy a molestar hasta aburrirte la vida, voy a intervenir en tus redes sociales. Este tipo de amenazas las utiliza el narcisista cuando ve que tiene todo perdido, cuando quiere atemorizar de una forma tremenda a la víctima para que tenga miedo, para que no sea capaz de, por ejemplo, alejarse de él. Cuando siempre decimos que cuando se aplica el contacto cero hay que aplicarlo en silencio, sin que el narcisista sepa que uno está está haciendo los preparativos para irse, porque si el narcisista se da cuenta va a empezar a manipular, a hacer todo lo posible, y entre ello entra esta técnica de manipulación que es la intimidación. La intimidación no es más que la amenaza del matón que trata de decirte si haces esto te va a ir muy mal porque voy a vengarme, porque voy a causarte todo el daño posible, hasta que la persona tiene miedo a hacer cualquier tipo de cosa. Si queréis aplicar el contacto cero, recordad, aquí tenéis el libro que trata sobre el contacto cero, podéis leerlo para ver todo ese tipo de técnicas que utiliza el narcisista. Hay que hacerlo en silencio, no hay que revelar nunca que uno está preparándolo, uno tiene que irse en silencio, como veíamos aquí en el vídeo que hemos visto al comienzo, de que esta persona se va en silencio. Como veis, a oscuras abre su armario, prepara su mochila y se marcha. ¿Por qué? Porque sabe que si intenta hacerlo a plena luz del día y con conocimiento de este individuo tóxico, él la va a agredir, va a hacer todo lo posible para impedir que se vaya. Es muy importante, siempre hay que hacerlo en silencio para evitar la reacción del narcisista y evitar precisamente la intimidación. Otro de los elementos que utiliza el narcisista con mucha frecuencia para hacer sufrir a las personas, para controlarlas, para dominarlas, es la discordia.
La discordia es crear malas relaciones entre la gente. Por ejemplo, una de las cosas típicas que hace el narcisista es enfrentar a la víctima con su propia familia. Empezar a decirle que no le gusta su madre, empezar a decirle que siempre se están metiendo en su vida sus familiares, que su hermano es una persona que no hace más que causar problemas, que sus amigos, por ejemplo, son malas compañías, que no le gustan sus compañeros de trabajo. Todo ese tipo de cosas lo que van haciendo es creando discordia, hablando mal de una persona determinada. ¿Te has dado cuenta de que esta persona no hace más que propagar rumores de nosotros? ¿No ves que esta persona está diciendo tal cosa? Y lo que hacen realmente es tratar de crear discordia, crear falta de credibilidad entre la víctima y las personas que la rodean. Y la finalidad de todo ello, por supuesto, es aislar a la víctima, es quitarle todo ese soporte social, quitarle a esas personas que en algún momento de dificultad podrían ayudarla y dejarla sola, a merced del narcisista, que quede a disposición del narcisista para que haga con esa persona lo que quiera. En séptimo lugar, otra de las técnicas habituales del narcisista es hacerse el tonto. Cuando ocurren cosas y el narcisista quiere quitarse la responsabilidad, empieza a hacer como que él no sabe, como que él no tiene nada que ver, como que las cosas ocurren y él no tiene absolutamente ninguna influencia, se hace como que es una persona inocente, que es una persona bondadosa, que las cosas ocurren porque otras personas intervienen, echa la culpa a los demás, pero él siempre queda un poco como que él no sabe, ¿no? Es otra de las técnicas que suelen emplear los narcisistas. Otra técnica más, que voy rápido porque se nos va el tiempo y quiero terminar comentando un poco más sobre otra de las técnicas que emplean los narcisistas. Esta es permanente, constante, son las mentiras. El narcisista es un mentiroso compulsivo, es un mentiroso profesional, habla más, o sea, miente más que habla, ¿no? La mentira es el recurso desde el enamoramiento, cuando te cuenta unas historias fantasiosas, cuando es una persona que es idéntico a ti en sus gustos. Todo eso normalmente, todas esas cosas que te cuentan en el enamoramiento, la mayoría son mentira. Lo hacen simplemente para halagarte, lo hacen para que te sientas bien, lo hacen para que te sientas identificado. Es el famoso alma gemelismo. Soy tu alma gemela, soy la persona que está en este mundo para parecerme a mí. Ahí entra el mito, para parecerme a ti, ahí entra el mito de la media naranja, el mito del príncipe azul. Él trata de que todos estos mitos se hagan realidad en la persona del narcisista. La media naranja dice que en el mundo solo hay una persona que encaje contigo, que es tu media naranja, y ese precisamente es el narcisista. Estos mitos, que hablamos de ellos precisamente en el libro de cómo se lo explico al corazón, hablamos de todos estos mitos respecto al amor. Lo que hacen es crear esa idea absurda de que solo existe una persona para ti y que esa persona es el narcisista, que si pierdes al narcisista pierdes tu vida, que no vas a encontrar a nadie que te ame como él, que no vas a encontrar a nadie que te comprenda como te comprende él. Todo eso son mentiras, todo eso son engaños. La media naranja no existe. Hay muchas personas, unas más, otras menos, que pueden entenderse contigo, pero son miles. Cuando hablamos del universo, con la cantidad de personas que existen, lo que muchas veces no se trata de que una persona se acople a ti, sino que las personas se adapten. Las personas tenemos capacidad de adaptación. Y lo que hacemos en realidad es, cuando encontramos una persona que nos gusta, lo que tratamos es de ir adaptándonos nosotros a él y él a nosotros, de forma que al final esas dos personas coinciden, pero coinciden porque han hecho un esfuerzo. Imaginaros que esto tiene que acoplarse. Si intentamos acoplarnos así no podemos, pero si vamos girando un poco, llega un momento en que ese acoplamiento se produce. Eso es la unión de dos personas que se aman. Son dos personas que se transforman a sí mismas para entenderse y para conectarse. Eso es lo que tiene que ocurrir. No existe la media naranja, esas que solo haya una persona con la que tú te puedas conectar. Cualquier persona que se esfuerce en quererte, en amarte, y tú te esfuerces en amarlo a él, podéis hacer una buena relación de pareja. Por lo tanto, todo eso son mentiras que cuenta el narcisista, que te hace creer y que generan la dependencia emocional. Y ya por último, otro de los clásicos del narcisista para conseguir manipularte y conseguir tenerte presa en su propia vida es el chantaje emocional.
el hecho de decirte si te vas me suicido, si haces esto atente a las consecuencias, si te opones a lo que yo te estoy pidiendo lo vas a pasar muy mal y te voy a dedicar todo mi desprecio. El chantaje emocional, la verdad es que es una de las manipulaciones más bajas y más rastreras que se puede dar, es jugar con las emociones de las personas. Precisamente en el taller de autoestima que estamos realizando, estamos ahora precisamente con la inteligencia emocional y estamos hablando de cómo conocer las emociones, de cómo aprender a trabajar con las emociones precisamente para evitar el chantaje emocional, para saber cómo funcionan las emociones entre sí, cómo las emociones se transforman en pensamientos y cómo los pensamientos dirigen nuestra vida, cómo tenemos que aprender a procesar esas emociones para que no nos afecten, para que no generen esa dependencia. Y bueno, hasta aquí ya nos quedan muy pocos minutos, hasta aquí más o menos. Ya os digo que podríamos extendernos más, pero bueno, se nos va el tiempo y me gustaría terminar de responder un poquitín a todas las personas que han dejado sus comentarios. Vamos a ver por dónde estábamos, porque aquí está. Alicia Collins, una madre que hace que todo el mundo... Una madre que hace que todo el mundo haga los quehaceres de la casa menos ella, que demanda atención, que se la pasa hablando de sus enfermedades y se enoja si se le cambia de tema. ¿Qué tipo de problema es? Bueno, puede ser desde egocentrismo hasta, claro, habría que conocerlo más en profundidad, saber si esa persona manipula, si esa persona causa daño en su entorno. En principio yo diría que es una persona egocentrista, ¿no? Por lo que tú me cuentas, o egoísta, que ella se considera el centro de atención, habla siempre de sí mismo, pero bueno, mientras solo sea eso, estamos hablando de un caso de egocentrismo, ¿no? Que quiere sentirse el centro de atención de todo el mundo. Ahora, si utiliza la manipulación, si lo que busca es vejar a los demás para sentir satisfacción, entonces ya estaríamos hablando de una madre narcisista. Paola, esto sería difícil porque el tema del dinero le pone furioso, intentará insultarme, por eso tengo la asesoría de un abogado porque es lo único que le pone a raya. Esta experiencia me ha hecho crecer. Bueno, yo siempre insisto en que es muy importante el asesoramiento legal cuando una persona trata de alejarse de un narcisista, especialmente lo que dices, Paola, para estos asuntos del dinero, por ejemplo, cuando hay hijos de por medio. Es muy claro, muy importante tener un buen abogado que sepa manejar estos asuntos, que sepa enfrentarse a estos personajes, porque es mucho lo que está en juego, ¿no? Laura Jorritma, es verdad, doctor, roban la energía física y emocional. Aquí aprendí a aplicar contacto cero, me costó, pero el doctor me hizo entender que aunque sea tu familia debes poner límites. Efectivamente, los límites son algo personal, ¿no? No importa, tienes que poner límites a tus padres, tienes que poner límites a tus hijos, tienes que poner límites a cualquier persona. O sea, cada uno tiene que, bueno, este es un tema que también hemos tratado en el taller de autoestima, cómo una persona primero tiene que conocer sus valores y después, de acuerdo a sus valores, tiene que fijar unos límites de cosas que no va a permitir en su entorno, que no va a permitir que nadie le exija, y esos límites, una vez que uno tiene claro cuáles son esos límites, tiene que aplicarlos hacia los demás, que es lo que llamamos la asertividad, ¿no? Que es exponer nuestras opiniones, exponer nuestros límites, nuestros criterios y mantenerlos frente a las personas con educación y con respeto. María F. Tuve la seguridad hace un tiempo, reunía todas las características y ahora, habiendo vuelto, pareciera que cambió y de nuevo me surgen dudas. Bueno, no sé, en este caso María F. tienes dudas respecto a qué forma, bueno, dices que pareciera que cambió. Bueno, pues espera un poco a ver si realmente, no siempre estamos hablando de casos de narcisistas, ¿no? Hay personas, a veces lo hemos comentado aquí, que provienen de familias narcisistas, que tienen hábitos narcisistas,
que parece que pudieran ser narcisistas, pero en realidad no lo son, ¿no? Entonces esas personas posiblemente con una segunda oportunidad pudieran cambiar y pudieran dar su versión auténtica cuando se dan cuenta de que esas conductas no son adecuadas para mantener una relación estable con una persona. Ricardo Sánchez Mendoza, hace no mucho yo chateé, pues tenía una depresión, sufrí de niño con padre narcisista y abuso sexual que no me deja en paz, y quiero compartir que hace unos días lancé mi negocio en el que he estado trabajando hace un año. Pues enhorabuena, Ricardo, adelante, fuerza, energía con ese negocio para hacerlo salir adelante. Siempre cuando los negocios van bien ayudan mucho también en la situación personal, dan satisfacción y aumentan la autoestima. Lourdes Magdalena, yo llevo 7 meses y ha sido duro solamente porque me ha acosado para no dejarme pensar y desquiciarme, pero sigo en pie, le puse freno, ahora vivo en paz mental. Enhorabuena, Lourdes, has conseguido sobrepasar esa barrera tan difícil que es la de alejarse del narcisista, ya has pasado ese muro. Ahora nada, poco a poco ir reconstruyendo tu vida. Te recomiendo mi libro Cómo se lo explico al corazón, en lo que hablamos de todo ese asunto de cómo ahora empezar a reconstruir tu vida, empezar a reconstruir tus relaciones sociales, empezar a dar contenido y alegría y felicidad a tu vida. Yaquelia Oliveira, hola doctor, mi pareja narcisista lleva muchos días muy amable conmigo, comprándome caprichos para mí y para sus hijos. Tengo que estar en alerta, dejarme llevar. Hay que tener mucho cuidado. Si tú tienes claro que es una persona narcisista que te ha maltratado, que te ha hecho daño, que te ha hecho sufrir, tienes que tener mucho cuidado porque seguramente está tramando algo o quiere conseguir alguna cosa, y lo que está es adulándote, está endulzando la situación, ¿no? Ricardo, a ver, es que salta, hay muchísimos comentarios. Bueno, es que me acaban de entrar un montón tremendo de comentarios. Aquí, Ricardo Sánchez Mendoza, estoy lavando mi ropa y cuando lo estoy haciendo, gracias, buenas noches. Katia Arcos, tengo 7 meses de embarazo y vivo con mi madre y ella me quiso pegar, me dijo para eso serviste, tengo 32 y me daña la mente, dice que te lave tus pañales, me irá en 3 meses, pero me siento triste por dejarla. Bueno, hay que trabajar un poquitín sobre el asunto, ¿no? Yo creo que tienes un poquitín de complejo la verdad es que es duro cuando se te aleja una persona de un narcisista. Bueno, no sé si en este caso estamos hablando de una madre narcisista, no habría que verlo, pero bueno, siempre cuando uno cambia de situación es difícil. Cuando uno se va a otro lugar, uno sale de su zona de confort, aparte con una madre siempre existe un vínculo especial y es duro, pero lo que tienes que tener claro es que si lo has pensado bien y es la decisión que tú has tenido, que has tomado, tienes que seguir adelante con ella, tienes que convencerte de que es la situación más adecuada y eso te va a ayudar a dar el paso. Suri, buenos días. Yaquelia Oliveira Barbosa me está pidiendo perdón por todo el daño que me hizo. Estoy un poco asustada, pero me gusta cómo estamos ahora tranquilos. Bueno, Yaquelia, pues estate tranquila observando un poco la situación, pero siempre en prevención, ¿no? Paola, un buen consejo de mi terapeuta cuando nuestra mente nos juega juegos haciendo que vemos al narcisista menos malo es hacer una lista de las cosas buenas del personaje y de las cosas malas. Bueno, efectivamente, siempre hablamos de eso, que es muy importante tener una lista clara de esas cosas que ocurren en las relaciones e ir con prudencia, ¿no? Sobre todo. Sofía Aranda, buenas noches, gracias por toda su información, es de mucha ayuda. Muchas gracias, Sofía. Paola, en mi caso hice una lista en el lado de las cosas negativas, tenía casi 50 y solo 3 en el lado de las cosas positivas, así cada vez que mi mente trata de jugarme juegos leo la lista y salgo de eso.
Bueno amigos, saludar a Alejandra Kohler, a Tiago Silva, a Lourdes Magdalena, Tiago Silva, Lili70. Bueno, quedan hay muchísimas preguntas sin responder. Las dejamos ya para el viernes. Se nos va la hora y hoy tengo el día, la verdad, bastante ajustado. No podemos extendernos más. Muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. A las personas de los Estados Unidos que vivan allá, les deseo que tengan una noche muy feliz del 4 de julio, que lo pasen muy bien, que disfruten de estas fiestas. Mucho ánimo a todos y nos vemos el próximo viernes a las 6:30 de la mañana, hora española, y la hora que corresponda en cada país. Muchas gracias y hasta el próximo día.